Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de Consejo Distrital convocada para esta fecha. Señoras y señores, siendo las 11 horas del día 25 de febrero de 2025, damos inicio a esta cuarta sesión con carácter de extraordinaria del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2 y 3, y 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 7, numeral 1, inciso B, 11, numeral 1 y 13, numerales 1 y 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, a la que fueron convocados previamente, por lo cual le solicito a la Secretaria del Consejo verificar el quórum legal para esta sesión. Buenos días, con mucho gusto, señor consejero presidente. Para efectos de esta sesión extraordinaria hay una asistencia de 6 consejeros y consejeras electorales, la presencia del consejero presidente y la de la voz, por lo que existe quórum legal para su realización en términos del artículo 14, numeral 2 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, concurren con voz pero sin voto en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva en los términos del artículo 76, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, César Morales Arias, vocal de Organización Electoral, Rafael Salvador Barajas Pozos, vocal del Registro Federal de Electores, y Valeria Arredondo Cebadúa, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Muchas gracias, señora Secretaria del Consejo. Le ruego dar lectura al proyecto del orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente, señoras y señores integrantes del 03 Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. 1. Aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior de fecha 6 de febrero de 2025. 2. Informe sobre los resultados obtenidos en la campaña de actualización del padrón electoral 2024-2025 en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Avance en la entrega de credenciales, así como el del estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores. 3. Informe sobre la conclusión de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 20 de noviembre de 2024 y el día de la elección del proceso electoral extraordinario para la elección del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4. Informe sobre el procedimiento de acreditación de las personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 5. Informe de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre la conclusión de los recorridos realizados con el propósito de localizar los lugares que cumplan con los requisitos legales para ubicar las casillas seccionales y casilla especial, así como de las medidas en materia de accesibilidad implementadas por la Junta Distrital Ejecutiva en esta etapa. 6. Presentación al Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales y casilla especial aprobadas por acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato. 7. Informe sobre el programa de las visitas de examinación por parte del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato a los lugares propuestos para la ubicación de casillas. 8. Informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. 9. Informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales, capacitadoras y subcapacitadores asistentes electorales. 10. Informe sobre el primer taller de capacitación a supervisores y supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales. 11. Informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General por el que se obtuvo la letra del alfabeto con base en la cual se realizará la segunda insaculación. 12. Informe sobre el proceso de la primera insaculación y avance en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía insaculada. 13. Informe del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de las secciones con estrategias diferenciadas para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. 14. Informe sobre los ajustes en zonas y áreas de responsabilidad electoral
por situaciones extraordinarias. 15. Informe sobre la asignación de zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores capacitadores y capacitadores asistentes electorales durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 16. Informe de la Presidencia del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendientes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 17. Informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, lo solicito a la secretaria del Consejo Distrital someta a votación la aprobación correspondiente al orden del día. Con mucho gusto. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día en los términos presentados. Los que estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar la mano. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el orden del día, consejero presidente. Le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el desarrollo de la sesión. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura del proyecto de acta correspondiente a la sesión extraordinaria anterior de fecha 6 de febrero de 2025, así como la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su análisis. Secretaria del Consejo, proceda a efectuar la consulta que propone. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Los que estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad la dispensa de la lectura de los documentos circulados previamente, consejero presidente. Le solicito a la secretaria del Consejo continúe con el desahogo del orden del día. Con mucho gusto. El primer punto del orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acta de la sesión de fecha 6 de febrero de 2025. Señoras y señores consejeros electorales, el proyecto de acta de la sesión anterior que da cuenta de este punto fue circulado previamente y ha sido dispensada su lectura, por lo que está a su consideración para su aprobación. ¿Alguien de ustedes en este punto desea hacer uso de la voz? Muy bien, no habiendo intervenciones al respecto, le solicito a la secretaria del Consejo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros y consejeras electorales, se pone a su consideración el acta de la sesión anterior extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2025. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Muchas gracias. Quedó aprobado por unanimidad el acta de la sesión anterior, consejero presidente. Muchas gracias. Le solicito a la secretaria del Consejo proceda entonces con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre los resultados obtenidos en la campaña de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del Padrón Electoral y lista nominal de electores. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito al vocal del Registro Federal de Electores nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz. Sí. Señor consejero presidente, señoras, señores consejeros electorales distritales, el informe que se les presentó para esta sesión refiere que la campaña de actualización del Padrón Electoral 2024-2025 se instrumentó con base en el mandato establecido en el artículo 138 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el acuerdo del Consejo General del INE/CG 2495/2024, por el que se aprobaron los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores
para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y tuvieron por objeto convocar a la ciudadanía para que del 20 de noviembre del 2024 al 10 de febrero del 2025 acudieran a los módulos de atención sana a solicitar su inscripción, notificar su cambio de domicilio, corregir sus datos personales, corregir datos en dirección, ser reincorporados, reemplazar su credencial y solicitar la reposición de la credencial por extravío, robo o deterioro grave. Con base en lo anterior, del 20 de noviembre del 2024 al 10 de febrero del 2025, en este 03 distrito electoral, se operó con un módulo de atención sana de tipo fijo, el cual proporcionó atención a la ciudadanía con 4 estaciones de trabajo, habiéndose realizado 12.592 trámites a la ciudadanía, de los cuales corresponden 1.848 a inscripciones, 145 correcciones de datos personales, 3.389 cambios de domicilio, 4.763 reposiciones de credencial por robo, extravío o deterioro grave, 196 correcciones de datos en su dirección, 677 reincorporaciones al padrón electoral y 1.574 reemplazos de credencial por vigencia. Asimismo, 11.264 obtuvieron su credencial para votar en el periodo referido. Al 13 de febrero del 2025, en el 03 Distrito Electoral Federal del Estado de Guanajuato, el padrón electoral está conformado por 340.808 personas, de las cuales 177.554 son mujeres, 163.264 hombres y 2 personas que se identifican como no binarias, mientras que la lista nominal la conforman 336.550 personas, de las cuales 175.281 son mujeres, 161.267 hombres y 2 personas que se identifican como no binarias. Eso es cuanto, señor presidente. Agradezco la intervención del vocal del Registro Federal de Electores, consejeras y consejeros electorales. Además de la explicación que nos ha rendido, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El tercer punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la conclusión de la inscripción al padrón electoral de las y los jóvenes mexicanos que cumplirán 18 años entre el 24 de noviembre de 2024 y el día de la elección del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito de nueva cuenta al vocal del Registro Federal de Electores nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor. Señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales distritales, el informe que se les presentó para esta sesión refiere el acuerdo del Consejo General del Instituto INE, /CG 2495, /2024, por medio del cual se aprobaron los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Estableció, entre otros puntos, que con la finalidad de potenciar el derecho al sufragio y en consecuencia se cuente con instrumentos electorales actualizados que contribuyan a que un mayor número de ciudadanas y ciudadanos tenga la posibilidad de realizar los trámites para la obtención de su credencial para votar, salvaguardando sus derechos político-electorales y efectuar su sufragio el día de la jornada electoral, se estimó conveniente que la inscripción de las y los jóvenes mexicanos que cumplan 18 años de edad antes o bien inclusive el día de la jornada electoral del 1 de junio de 2025 se efectuará del 20 de noviembre del 2024 al 10 de febrero del 2025. Con base en lo anterior, del 20 de noviembre del 2024
al 10 de febrero del 2025, en este 03 distrito electoral, se atendieron los trámites de inscripción a aquellos jóvenes mexicanos que cumplirían los 18 años antes o bien inclusive el día de la jornada electoral del 1 de junio del 2024 a través de nuestro módulo de atención ciudadana fijo distrital ubicado en el Boulevard José María Morelos 807, Colonia Los Murales, local 26B de la Plaza Comercial Paseo Morelos, el cual operó durante este periodo con 4 estaciones de trabajo en horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 a 3 de la tarde. De esta forma, al 10 de febrero del 2025, los jóvenes mexicanos que cumplirían 18 años entre el 20 de noviembre de 2024 y hasta el día de los comicios, que realizaron un trámite de inscripción al padrón electoral en el 03 Distrito Electoral Federal, ascendió a la cantidad de 1,734 ciudadanas y ciudadanos. ¿Es cuánto, señor presidente? Agradezco la intervención del vocal del Registro Federal de Electores. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que ahora está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo participaciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El cuarto punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito al vocal de organización electoral nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, consejero presidente. Para informarles que en seguimiento al procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales, a la fecha se han realizado acciones de difusión consistentes en la colocación del cartel de la convocatoria en diversas oficinas públicas y lugares concurridos en el distrito, siendo las siguientes. El día 3 de febrero se colocó en la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia León, AC, y Centro Comunitario Lomas de la Presa. El día 4 de febrero se colocó el cartel en el Centro Comunitario Unidad Obrera y en el Centro de Bienestar Social IMSS T1. El día 5 de febrero se colocó en el Instituto Municipal de la Juventud y en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Trabajo de la Universidad de Guanajuato, Campus León. El día 10 de febrero se colocó el cartel de la convocatoria en el Mercado del Retiro y la Minideportiva del Fraccionamiento Hidalgo. Asimismo, me permito informar que a la fecha se ha recibido una solicitud de acreditación de una ciudadana interesada en ser observadora electoral. Dicha solicitud fue validada el día 17 de febrero y se agendó el curso de capacitación correspondiente para el próximo 26 de febrero, ya que la ciudadana solicitó que este fuera de manera presencial. Es cuanto. Agradezco la intervención del vocal de organización electoral. Aquí quiero recordar a los integrantes del Consejo que la convocatoria para observadores está vigente y el plazo límite es el día 7 de mayo. Dicho lo anterior, consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El quinto punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre la conclusión de los recorridos realizados con el propósito de localizar los lugares que cumplan con los requisitos legales para ubicar las casillas seccionales y casilla especial, así como de las medidas en materia de accesibilidad implementadas por la Junta Distrital Ejecutiva en esta etapa. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito de nueva cuenta al vocal de organización electoral nos haga una breve explicación sobre este informe, por favor. Gracias, consejero presidente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 256, numeral 1, inciso A de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de conformidad con la programación realizada en el mes de enero del presente año,
En el periodo comprendido del 3 al 14 de febrero del año en curso, se realizaron los recorridos por las 78 secciones electorales programadas. Durante el desarrollo de los recorridos, se verificó que las propuestas para la instalación de casillas seccionales tuvieran las condiciones óptimas de espacio y funcionalidad para la operación de las casillas, así como seguridad y accesibilidad para los ciudadanos. Una vez concluido el periodo para realizar los recorridos correspondientes, se obtuvieron 218 anuencias de los propietarios y o responsables de los inmuebles de los lugares donde se propone la instalación de casillas seccionales. Es decir, se logró recabar la totalidad de anuencias. ¿Es cuánto? Agradezco la intervención del vocal de organización electoral, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día es el correspondiente a la presentación al Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato de la lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales y casilla especial aprobadas por el acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato. Gracias, secretaria. Señoras y señores consejeros electorales, para efectos del desahogo del presente punto, el artículo 73, numeral 1, inciso B de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, entre otras atribuciones de las juntas distritales ejecutivas, la de proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y ubicación de las casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito. En este sentido, y de conformidad con el calendario de actividades para la ubicación de casillas del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, el día 7 de febrero se recibió el segundo envío del corte estadístico del padrón electoral y lista nominal de electores del 31 de enero de 2025, con el que se realizó el cálculo del número de casillas con el dato del padrón electoral, considerando una casilla por cada 2.250 electores o fracción. En este sentido, se tuvo como resultado un total de 280 casillas seccionales, de las cuales son 217 casillas básicas, 62 contiguas y una especial. Asimismo, en el periodo del 1 al 15 de febrero se recorrieron las secciones que integran la demarcación geográfica de este 03 Distrito Electoral Federal, obteniendo el total de anuencias para la instalación de casillas seccionales, por lo que el listado de los lugares propuestos para ubicar casillas, aprobado por la 03 Junta Distrital Ejecutiva, el cual se presenta a los integrantes de este Consejo Distrital, se desglosa de la siguiente manera. Del total de las 280 casillas seccionales, 110 se ubican en escuelas, 13 en oficinas públicas, 8 en lugares públicos y 87 en domicilios particulares. La lista que contiene los lugares propuestos para la ubicación de casillas seccionales y casilla especial aprobadas por acuerdo de la Junta Distrital Ejecutiva 03 del Instituto Nacional Electoral Estado de Guanajuato fue circulada a ustedes de forma conjunta con la convocatoria a la presente sesión y se encuentra a su consideración. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por presentada la lista referida y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, el séptimo punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el programa de las visitas de examinación por parte del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato a los lugares propuestos para la ubicación de casillas. Gracias, señora secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito de nueva cuenta al vocal de organización electoral nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, consejero presidente. El calendario de actividades para la ubicación de casillas en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, remitido a las juntas distritales ejecutivas mediante la circular INE/DOE/6/2025, establece que las visitas de examinación por parte de los integrantes de los consejos distritales se realizarán del 26 de febrero al 14 de marzo de 2025.
En este sentido, se elaboró la programación de visitas de examinación del 03 Consejo Distrital, en el cual se programaron 9 recorridos, los cuales se llevarán a cabo del 28 de febrero al 10 de marzo, abarcando un total de 83 secciones para visitar 83 casillas básicas, 7 contiguas y una especial. Es cuanto, consejero presidente. Agradezco la intervención del vocal de organización electoral, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El octavo punto del orden del día es el correspondiente al informe del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor consejero presidente. En el uso de la voz quiero informar sobre el proceso de reclutamiento, mismo que fue previamente compartido ante este Consejo Distrital, pero que vale la pena volver a señalar. Primero, para cubrir las 10 plazas de supervisores y supervisoras electorales, así como 60 de capacitadores y capacitadoras asistentes electorales, se implementó un proceso de recontratación para las personas que participaron en el proceso electoral 2023-2024. El contacto con estos candidatos ocurrió entre el 31 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025. Aquellas personas interesadas en participar nuevamente fueron evaluadas a través de entrevistas por incidentes críticos realizadas del 2 al 8 de enero, desahogadas por las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, por lo cual se debió obtener una calificación mínima de 7 para aprobar. En paralelo, se abrió una convocatoria pública para cubrir vacantes y o ampliar la lista de reserva, en la cual se difundieron los requisitos legales y las responsabilidades de los puestos. Esta convocatoria fue permanente, lo que permitió la recepción continua de solicitudes a partir del 31 de diciembre hasta el 8 de enero, y las solicitudes posteriores se seguirán siendo consideradas ante eventuales vacantes. La selección de candidatos y candidatas se dividió en etapas. Primero, la recepción y revisión documental, luego una plática de inducción que tuvo lugar entre el 31 de diciembre de 2024 y el 11 de enero de 2025. A continuación, se aplicó un examen de conocimientos, habilidades y actitudes el 11 de enero. Y finalmente, los candidatos fueron entrevistados del 16 al 18 de enero y aquellos que aprobaron todas las etapas fueron evaluados de forma integral. Los resultados finales fueron emitidos el 28 de enero a la postre de la aprobación del Consejo Distrital 03 de la entidad, mediante acuerdo A03/INE/GTO/CD03/28-01-2025, y se especificó por medio de folios quienes entran a ocupar un cargo y quienes conforman la lista de reserva en orden de prelación por su calificación. Ahora bien, a partir del 16 de febrero de 2025, con base a una ampliación del presupuesto aprobado el 15 de febrero, se incluyeron 2 figuras adicionales de supervisor electoral y 10 más de capacitador asistente electoral, quienes fueron considerados a partir del orden de la lista de reserva aprobada en este distrito. Gracias a este proceso hemos logrado que puedan instalarse más casillas, contar con un equipo altamente capacitado y comprometido, listo para cumplir con las responsabilidades que el proceso electoral extraordinario requiere. Es cuanto, muchas gracias. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está ahora a su consideración el mismo. ¿Alguien de ustedes desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El noveno punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre la ocupación de vacantes de supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe, le solicito de nueva cuenta a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz.
Gracias, señor consejero presidente. El proceso de selección de las y los aspirantes fue exhaustivo y detallado. Sin embargo, no nos encontramos exentos de cualquier eventualidad, fortuita o no, que generen vacantes en las figuras de supervisores y capacitadores asistentes electorales. En este caso, la estrategia de capacitación y asistencia electoral aplicable a este proceso ha establecido claramente el procedimiento a seguir para cubrirlas. Primero, durante el periodo entre la publicación de resultados y el inicio de la contratación, las personas pueden o no aceptar el cargo. Este supuesto se le conoce como declinación al cargo y las vacantes se cubren en un plazo de 3 días recurriendo al listado de la evaluación integral, tomando al o la aspirante con mayor calificación. Ahora bien, iniciado el periodo de contratación, las vacantes se cubren de inmediato utilizando la lista de reserva aprobada por el Consejo Distrital, garantizando que cada puesto sea ocupado sin retrasos. En estas situaciones pueden surgir dos supuestos: una terminación anticipada de contrato a voluntad de la persona prestadora de servicios o bien por rescisión de contrato, este último a causa de violaciones a la disciplina o el incumplimiento de las actividades establecidas, entre otras razones. Este sistema nos ha permitido actuar rápidamente asegurando la continuidad y efectividad del proceso. Desde el inicio de la contratación, el 1 de febrero de 2025, se ha presentado una terminación anticipada de contrato debido a motivos personales. Sin embargo, es importante recalcar que no ha habido ninguna declinación o rescisión en nuestro distrito. Esto refleja la seriedad y el compromiso de los aspirantes seleccionados. Finalmente, todas las vacantes que surgieron se cubrieron de manera eficiente con personas que figuraban entre los primeros lugares de la lista de reserva, garantizando que todos los puestos fueran ocupados por los mejores calificados y que el proceso electoral continúe con éxito. Agradezco su atención y les aseguro que seguimos trabajando con dedicación para cumplir con los altos estándares establecidos para este proceso electoral. Es cuanto, muchas gracias. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene entonces por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el primer taller de capacitación a supervisoras y supervisores electorales y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales. Gracias, secretaria. A semejanza de los puntos anteriores, antes de poner a consideración el informe referido, le solicito nuevamente a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señor consejero presidente. Conforme a lo dispuesto por la estrategia de capacitación y asistencia electoral aplicable a este proceso, presento el informe sobre el primer taller de capacitación para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales. El objetivo principal de este taller fue proporcionar a las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar sus actividades durante la primera etapa de capacitación electoral. Este taller se desarrolló en modalidad presencial y se llevó a cabo entre el 3 y el 5 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela Normal Oficial de León, ubicada en la colonia Villa Insurgentes, en León, Guanajuato. Durante las 3 sesiones programadas, se abordaron temas fundamentales como la reforma constitucional, que da inicio al proceso electoral extraordinario, los aspectos a considerar por las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales en el desempeño de sus funciones y la importancia de estas figuras. También se destacó el uso del padrón y lista nominal de electores, así como las actividades específicas a realizar durante esta etapa de capacitación. Además, se incluyó la capacitación sobre protocolos para la inclusión de personas con discapacidad y trans en su participación como funcionarias de casilla, tanto como el ejercicio de su voto. El taller se desarrolló con el apoyo de materiales didácticos como presentaciones en PowerPoint, guías específicas para los supervisores y CAES, productos cartográficos y otros recursos esenciales. Para medir la efectividad del taller, se aplicaron pruebas diagnósticas y un cuestionario de evaluación final, cuyos resultados fueron notificados a la Junta Local Ejecutiva de la entidad a través de formularios en línea. Es importante señalar que en cada una de las 3 sesiones se realizó una medición de cumplimiento a cargo de los vocales del Registro Federal de Electores y la de la voz,
quienes aseguraron que todos los temas establecidos en el programa fueran cubiertos adecuadamente. Además, contamos con la presencia de los consejeros electorales distritales y una consejera electoral local, quienes corroboraron la correcta impartición de los contenidos. En conclusión, este taller fue un paso crucial en la preparación de nuestras figuras operativas para llevar a cabo las actividades fundamentales que garantizarán el éxito de este proceso electoral extraordinario. Agradezco a todos los involucrados por su compromiso y participación en este proceso formativo. Es cuanto, muchas gracias. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el resultado del sorteo realizado por el Consejo General, por el que se obtuvo la letra del alfabeto con base en la cual se realizará la segunda insaculación. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe, le solicito de nueva cuenta a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente. Con fundamento en el artículo 79 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en cumplimiento con los acuerdos establecidos por el Consejo General del Instituto, me permito presentar el informe sobre el resultado del sorteo realizado para determinar la letra del alfabeto que servirá como base para la segunda insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casillas seccionales en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El 20 de diciembre de 2024, en sesión ordinaria, el Consejo General sorteó los meses de febrero y mayo, los cuales fueron seleccionados como base para realizar el proceso de primera insaculación de la ciudadanía. Posteriormente, en sesión del 5 de febrero de 2025, se realizó el sorteo de las letras del alfabeto. El resultado de este sorteo fue la letra J, que será utilizada para la selección de los ciudadanos que integrarán las mesas directivas de casillas seccionales, tomando como base el primer apellido de los mismos. Este proceso se llevará a cabo el próximo 7 de abril de 2025 en una sesión conjunta del Consejo Distrital y la Junta Distrital, utilizando el multisistema ELEC 2025 de manera automática. Este sorteo es un paso fundamental en el proceso electoral, ya que garantiza que la selección de los ciudadanos sea aleatoria, imparcial y transparente, conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades electorales. Es cuanto. Muchas gracias. Agradezco la intervención, la explicación de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El 12º punto del orden del día es el correspondiente al informe sobre el proceso de primera insaculación y avance en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía insaculada. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito de igual manera a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz, además de que hará alguna actualización al mismo. Gracias, señor consejero presidente. En cumplimiento con lo establecido por la ley electoral, me permito presentar un informe detallado sobre el proceso de primera insaculación y el avance en la visita, notificación y capacitación en el marco de la primera etapa de capacitación electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El proceso de primera insaculación se llevó a cabo el 6 de febrero de 2025 en sesión conjunta con el Consejo Distrital y la Junta Distrital Ejecutiva, con el apoyo del multisistema ELEC 2025. Este proceso, que seleccionó a las y los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casillas seccionales, se realizó tomando como base los meses de febrero y mayo, según el resultado del sorteo efectuado en diciembre de 2024. En total, se insaculó al 13% de la ciudadanía en cada sección electoral,
con un mínimo de 50 personas por sección, resultando en un total de 43.890 personas sorteadas para formar parte de las casillas. En cuanto a la distribución de los insaculados, se seleccionaron 21.156 hombres, que representan el 48%, y 22.734 mujeres, representando el 52%. Posteriormente, el 7 de febrero de 2025 se imprimieron las cartas notificación y al día siguiente, el 8 de febrero, comenzaron a ser distribuidas a las personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, con el fin de dar inicio a la primera etapa de capacitación. La visita, notificación y capacitación a los ciudadanos insaculados comenzó el 9 de febrero de 2025. Este proceso se lleva a cabo de manera simultánea, siendo la visita la primera oportunidad para que las y los CAES entreguen la carta notificación, identifiquen si la ciudadanía cumple con los requisitos legales y, en caso afirmativo, los sensibilicen sobre la importancia de su participación. A partir de esta etapa se ha logrado un avance significativo con un total de 34.043 visitas realizadas, 8.909 notificaciones entregadas y 1.977 ciudadanos capacitados, según los datos capturados en el sistema con corte al 25 de febrero. Este proceso es fundamental para garantizar la participación de la ciudadanía y la correcta integración de mesas directivas de casilla, asegurando la transparencia y el éxito de este importante ejercicio democrático. Es cuanto y muchas gracias. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo con la actualización mencionada que detalla las cifras de avance al 25 de febrero de 2025. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, el 13º punto del orden del día es el correspondiente al informe del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato de las secciones con estrategias diferenciadas para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. Gracias, secretaria. Para el desahogo de este punto, antes de poner a consideración el informe, le solicito de igual manera a la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Por favor, tiene el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente. Las llamadas por sus siglas SED son aquellas secciones electorales que presentan dificultades estructurales o coyunturales que impiden realizar la integración de las mesas conforme al procedimiento ordinario que prevé la ley. Dichas dificultades pueden ser de naturaleza geográfica, demográfica, cultural o incluso relacionadas con la seguridad pública, conflictos comunitarios y otros factores que complican el acceso o la disponibilidad de ciudadanos para formar parte de las mesas directivas de casilla. Las secciones con estrategias diferenciadas se dividen en dos niveles de afectación. El nivel 1, de carácter preventivo, aplica en aquellas secciones donde, a pesar de las dificultades, existe suficiente número de ciudadanos que cumplen con los requisitos legales para integrar las mesas. Aquí se implementan estrategias específicas para garantizar que la cantidad de ciudadanos seleccionados sea el óptimo al final de la primera etapa de capacitación. Por otro lado, el nivel 2 involucra aquellas secciones donde, aún aplicando estrategias específicas, no se cuenta con el número suficiente de ciudadanos sorteados que cumplan con los requisitos legales. En consecuencia, se requiere recurrir a la lista nominal de electores de la sección para completar la integración. Para este proceso electoral extraordinario, de acuerdo con lo establecido en el anexo 2 del Programa de Integración de Mesas Directivas Seccionales y Capacitación Electoral de la CAE aplicable a este proceso, las secciones con estrategias diferenciadas, tanto nivel 1 como de nivel 2, son las mismas que fueron aprobadas por el 03 Consejo Distrital durante el proceso electoral concurrente 2023-2024. En total, este proceso abarca 51 secciones con estrategias diferenciadas en nivel 1 y 27 secciones y 39 secciones, en nivel 2. Agradezco su atención. Sería cuanto. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, consejeras y consejeros electorales.
El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está ahora a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la palabra el consejero electoral Juan Humberto Vázquez Villegas. Sí, licenciada Valeria. Estuve dando una checada a este informe y dentro de en la parte baja del informe vienen columnas. Unas son el total de secciones que son con estrategia diferenciada, el número de sección, el nivel, y en la última columna viene una columna que dice problemática que la caracteriza. Vienen unos numerales. Esos numerales, ¿dónde están referenciados? Quiero pensar que es la causa por la que es estrategia diferenciada, ¿verdad?, de la casilla. Sí, efectivamente hay un listado de causales que están previstas en la estrategia de capacitación electoral y a eso se refiere. Para mayor abundamiento le concedo el uso de la voz a la vocal de capacitación electoral y educación cívica. Gracias. Efectivamente, como lo refiere consejero, los numerales refieren a las características o dificultades que las secciones presentan para esta integración de mesas. Estos numerales se encuentran específicamente en el anexo 2 del programa de integración de mesas directivas de casillas de la ECAE aplicable a este proceso. Si gustan, podría mandarles por correo la parte donde vienen los numerales para que ustedes conozcan cuáles son estas características específicas. Ok, porque en algunas secciones nomás trae un numeral y en otras trae hasta 3, 4 numerales, entonces quiero pensar que pues, tienen bastante dificultad o no sé, ¿verdad? Efectivamente, en algunas secciones, además de presentar problemática, es por no solamente una causa, sino diversas causas. Justamente en los procesos electorales ha estado previsto en la propia estrategia de capacitación que en esas secciones que identifiquemos en que persiste alguna problemática bien identificable y que es supervisada por ustedes, podamos tomar medidas distintas al resto de las secciones para lograr la integración de las mesas directivas de casilla. Naturalmente, estas causas no quedan a la opinión de alguno de los funcionarios, están previstas en la propia estrategia. Por eso me refería a que es un listado de causales. Una vez que se identifica esa problemática, se propone como sección de estrategia diferenciada y justamente lo que aplica una vez que lo valida el Consejo es que la Junta Distrital Ejecutiva pueda tomar una estrategia diversa para al final de cuentas lograr la integración adecuada de la mesa directiva de casilla. Así como ya quedó señalado en este momento, se les remitirá de manera precisa el documento que no omito mencionar, que está previsto en la estrategia de capacitación electoral, que ya les fue entregada a ustedes. Pero de manera particular sobre ese punto les enviamos el extracto a que se hace alusión. Ok, está bien, gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz en este punto? No siendo así, se tiene por recibido el informe y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Con mucho gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día es el 15º, correspondiente al informe sobre la asignación de zonas y áreas de responsabilidad electoral que atenderán las supervisoras y supervisores y capacitadores asistentes electorales durante el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito de igual manera a la vocal de capacitación electoral y educación cívica nos haga una breve explicación sobre este informe. Solo diré de manera preliminar que, habiéndose modificado el número en la plantilla de supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, lo que se refiere a sus áreas geográficas de trabajo ha sido modificado, por lo que le cedo el uso de la voz a la vocal de capacitación electoral. Gracias, señor consejero presidente. Así como se informó, derivado de la contratación de 2 supervisores electorales y 10 capacitadores asistentes electorales adicionales, la reconformación de zonas y áreas de responsabilidad electoral fue necesaria.
Al existir dicha reconfiguración, fue necesario reasignar estas áreas y zonas entre el personal total contratado, ajustándose precisamente a estos cambios con base en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de Personas Supervisoras y Capacitadoras Asistentes Electorales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2024-2025. Por lo anterior es que se rinde el presente informe señalando qué personas bajo su investidura se harán cargo de las secciones electorales del distrito para visitar, notificar y capacitar a la ciudadanía insaculada en esta primera etapa de capacitación electoral. Este trabajo se ha registrado y se encuentra completamente capturado en el sistema de seguimiento del Multisistema ELEC 2025, lo que garantiza que cada figura podrá reportar los avances realizados en campo en tiempo real con las secciones actualizadas. Agradezco su atención. Sería cuanto. Agradezco la intervención de la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No siendo así, le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El siguiente punto del orden del día sería el informe sobre los ajustes en zonas y áreas de responsabilidad electoral por situaciones extraordinarias. De igual manera, le solicito a la vocal de Capacitación Electoral, antes de poner a consideración el informe, nos haga una breve explicación sobre el mismo. Gracias, señor consejero presidente. En cumplimiento con los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, me permito informar sobre los recientes ajustes realizados en las zonas y áreas de responsabilidad electoral para el proceso electoral extraordinario que nos ocupa. El 28 de enero de 2025 se informó al 03 Consejo Distrital sobre la conformación de 10 zonas de responsabilidad electoral y 60 áreas de responsabilidad electoral, las cuales son fundamentales para garantizar el correcto desarrollo de las actividades de capacitación y asistencia electoral. Las zonas de responsabilidad electoral corresponden a los espacios geográficos donde los supervisores electorales despliegan su trabajo. Estas agrupan entre 6 y 5 áreas de responsabilidad electoral, que son los territorios asignados a los capacitadores asistentes electorales para ejecutar sus tareas, que a su vez se conforman de secciones electorales hasta agrupar 3, 4 o 5 casillas. Ahora bien, conforme a la circular INE/DSEYEC/040/2025, aprobada el 15 de febrero, por el que se autoriza la contratación de figuras adicionales de supervisores y capacitadores asistentes electorales, se realizó la reconformación y reasignación de los espacios geográficos que conforman el distrito electoral. En la conformación de las nuevas áreas y zonas de responsabilidad, se utilizó un análisis detallado del padrón electoral, la lista nominal de electores, el número de casillas proyectadas a instalarse y las características geográficas, demográficas y de accesibilidad de cada sección electoral. De esta manera se establecieron en total 12 SORES, 9 urbanas y 3 mixtas, y 70 ARES con 61 urbanas, 1 rural y 8 mixtas. Es importante señalar que este proceso de ajuste fue realizado en coordinación con la vocalía de organización electoral, donde se consideraron factores como la accesibilidad a las secciones, los tiempos de traslado y la continuidad geográfica, con el fin de asegurar que cada figura electoral cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera eficiente y equitativa. A la fecha, la actualización se ha capturado en el sistema de seguimiento de supervisores y CAES del multisistema ELEC 2025. Agradezco su atención. Sería cuanto. Muchas gracias, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Consejeras y consejeros electorales, el informe que da cuenta de este punto también fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No siendo así, habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 16º punto del orden del día es el correspondiente al informe de la Presidencia del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria.
Antes de poner a consideración el informe referido, también haré una breve explicación sobre el documento en mención. Y es el siguiente. Atendiendo al principio que rige en los procesos electorales a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de algunos de los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el de la voz rinde el informe sobre los avances en el cumplimiento de la organización y desarrollo del proceso electoral, así como de la conclusión de etapas, actos y actividades trascendentes del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. A la fecha del presente informe, el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación se encuentra en la etapa de preparación de la elección, observándose avances acordes con lo establecido en el plan integral y calendario del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Por lo que hace al Registro Federal de Electores, en el marco del acuerdo INE/CG 2495/2024, por el que se aprueban los lineamientos que establecen los plazos y términos para el uso del padrón electoral y las listas nominales de electores para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y de los procesos electorales de los poderes judiciales locales 2024-2025, así como de las elecciones extraordinarias que estos se deriven, y de los plazos para la actualización del padrón electoral y los cortes de lista nominal de electores con motivo de la celebración de los referidos procesos electorales, habiendo concluido el 10 de febrero la campaña de actualización del padrón electoral. A partir del 11 y hasta el 28 de febrero se realizan los trámites de reposición de credencial para votar con fotografía. Esto es, ha sido agotado el plazo de inscripción y de actualización y correcciones, pero estamos dentro del plazo previsto en el acuerdo para las reposiciones. Por lo que respecta al área de capacitación electoral y educación cívica, el primer taller para supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales se desarrolló en tres sesiones en el periodo del 3 al 5 de febrero de 2025. Por otro lado, en sesión ordinaria celebrada el 20 de diciembre del 2024 del Consejo General, se sorteó un mes del calendario. Como resultado de dicho sorteo fue seleccionado el mes de febrero, que junto con el mes de mayo fueron tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las mesas directivas de casilla, la cual se llevó a cabo el día 6 de febrero. El 7 de febrero de 2025 se llevó a la impresión de las cartas notificación, mientras que a partir del 8 de febrero que transcurre y hasta el 31 de marzo se lleva a cabo la distribución y entrega de estas por las personas supervisoras electorales y capacitadoras electorales, con el objetivo de desarrollar la primera etapa de capacitación a través de la visita, notificación y capacitación, esta a partir del 8 de febrero de la presente anualidad a los ciudadanos insaculados. Esto es, estamos en la primera etapa de capacitación electoral. Respecto de organización electoral, del 1 al 15 de febrero del año en curso, la Junta Distrital Ejecutiva recorrió 78 secciones del distrito para ubicar lugares donde se instalarán las casillas. Asimismo, el pasado 18 de febrero se realizó la presentación a los integrantes del Consejo Distrital del listado de los lugares propuestos para ubicar casillas aprobados por la Junta Distrital Ejecutiva. Es cuanto, y habiendo hecho esta explicación, se encuentra a su consideración el informe que fue previamente circulado. ¿Desea alguien de ustedes hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la Secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día es el correspondiente al informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Gracias, secretaria. Antes de poner a consideración el informe referido, le solicito nos realice una breve explicación sobre este informe, por lo que tiene el uso de la voz. Gracias, señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales. Como ustedes saben, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tiene, entre otras facultades, el dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en otra legislación aplicable.
Dentro de su ámbito de competencia, las y los consejos distritales tienen la responsabilidad de vigilar la observancia de esta ley y de los acuerdos y resoluciones de las autoridades electorales. Con base en lo anterior, se informa a los integrantes de este 03 Consejo Distrital sobre los acuerdos más relevantes aprobados por el Consejo General relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 en el periodo del 16 de enero de 2025 a la fecha más reciente disponible. Mismos que pueden ser consultados íntegramente a través de la página de internet del Instituto Nacional Electoral, http://www.ine.mx. De igual forma, hacerles saber que de así solicitarlo estarán disponibles para su consulta en estas oficinas. Entre los acuerdos aprobados que se informan en este periodo, cabe destacar el acuerdo por el que se aprueba el lugar de la credencial para votar, que deberá marcar el instrumento que será utilizado el día de la jornada electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y los procesos electorales de los Poderes Judiciales locales 2024-2025, el acuerdo por el que se aprueba el diseño y la impresión de las boletas para las elecciones de magistradas y magistrados de circuito, así como juezas y jueces de distrito, y el acuerdo por el que se aprueba el modelo de casilla seccional, así como el diseño e impresión de la documentación electoral federal para el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 y el modelo de casilla seccional única para las elecciones concurrentes, entre otros. Es cuanto, señor consejero presidente. Agradezco la intervención de la secretaria del Consejo, consejeras y consejeros electorales. El informe que da cuenta de este punto fue circulado previamente, por lo que está a su consideración el mismo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones al respecto, se tiene por recibido el informe mencionado y le solicito a la secretaria del Consejo proceda con el desahogo del siguiente punto en el orden del día. Señor consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señora secretaria, consejeras y consejeros electorales. No habiendo otro asunto que tratar, agradezco a usted su presencia y siendo las 12 horas con 2 minutos del día 25 de febrero del año 2025, se da por concluida la presente sesión extraordinaria del Consejo Distrital 03 en el estado de Guanajuato, agradeciendo la presencia de ustedes y de quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes.